Hola, hola, bienvenidas sean todas las personas a este su espacio, a este su podcast. Gracias por estar aquí escuchándome una vez más. Yo soy su host, Daya Obando, y bueno, el día de hoy quería hablar con ustedes, quería vulnerarme. Saben que el propósito de este podcast siempre fue contarles un poquito de mis vivencias y cómo voy transicionando mi vida, y que si alguna de mis herramientas o mis vivencias o mis reflexiones puedan ayudarles de alguna forma, pues lo tomen. Y saben que, bueno, como algunos de ustedes sabrán, en el primer episodio decidí contarles un poquito acerca de cómo fue mi vida viviendo al lado de mi abusador, que en este caso fue mi padrastro, fue un familiar muy cercano con el que yo viví durante muchos años. Y saben que cuando yo empecé a hacer este podcast, este primer episodio, cuando pensé en hacerlo, lo hice porque, para serles sincera, yo me sentía ya bastante sana, sentí que había hecho bastante trabajo emocional, sentí que había trabajado mucho en terapia este tema, así que a pesar de que sí me costó, a pesar de que sí fue bastante confrontativo, yo pensé que estaba lista para vivirlo. Pero a raíz de este podcast pasaron muchas otras cosas, y por un momento pensé como en no hablar más de esto por el que dirán era algo que me estaba frenando. Pero saben, el día de hoy estaba ya como armando el podcast de lo que iba a hablar esta vez, pero tengo tantas cosas aquí adentro, tantas emociones con respecto a eso, que no puedo concentrarme. Así que dije, ¿por qué no hablar de este proceso? Del proceso de lo que pasó después de subir este podcast, en el que yo ya me sentía súper preparada y súper lista para lo que se venga, y cómo fue una avalancha y todo lo que ha pasado a raíz de esto. Y de eso es de lo que les quiero hablar el día de hoy. Entonces, bueno, yo publico todo esto, les cuento mi historia. Y primero, al momento que yo empiezo a grabar y hablar frente a una cámara, fue algo súper confrontativo. Les tengo que confesar que todos esos días me despertaba con pesadillas, me despertaba con taquicardia en la mañana. Entonces, primero comienzo a recibir muchísimos mensajes, pero no les puedo explicar con palabras la cantidad de mensajes de personas que también han sido víctimas de abuso. Entonces, recibir toda esa avalancha de mensajes de hombres contándome cómo han sido abusados. Y saben, yo algo que me doy cuenta es que a veces pensamos que un abusador, un depredador, se va a ver de cierta forma. Entonces, como que el típico de que sale de un lugar oscuro, en una avenida, en una autopista, en un parque en la noche, con una gabardina, y es violencia. Y saben, cuando recibí todos estos mensajes, fue algo muy choqueante para mí, porque a pesar de que yo lo había vivido, así como fue de choqueante para muchos de ustedes escuchar mi testimonio y decir, ¿qué? ¿Cómo? O sea, nunca me lo hubiese imaginado de ti. Exactamente lo mismo me pasó con muchas personas que me mandaban sus mensajes contándome, muchas personas que era su primera vez que estaban hablando y que estaban exteriorizando fuera de su cuerpo en un mensaje lo que les había pasado. Muchos hombres hablando por primera vez y diciéndome, sabes, esto nunca lo he hablado, nunca lo he querido conversar con nadie. Situaciones muy como de situaciones que les había pasado de niños, o sea, como muy injustas. Personas que me contaron de sus abusadores desde los 3 años, desde los 4 años, a los 8 años, y son cosas que de verdad, o sea, no me lo esperaba. O sea, no sabía cómo asimilar toda esa información. Amigas mías que me contaban, por ejemplo, una de ellas me contó cómo fue el proceso de denuncia cuando ella fue a hablar, cómo le contó a su mamá, y su mamá le dijo como, ok, te callas y no vamos a decir nada, esto muere aquí, porque eran personas con bastante influyentes, con poderes en la política. Y cómo en la escuela se enteraron y le comenzaron a hacer bullying, diciéndole que es una que como que porque fue un tema de un abuso colectivo, en el que a ella le dieron una pastilla, o sea, le pusieron algo en la bebida y ella perdió el conocimiento. Cuando se despertó ella no podía moverse. Entonces, cómo fue todo el proceso de después, porque la hermana de ella le animó a que ella denunciara, a que ella hablara, que no se quedara callada. Ella fue primero a poner la denuncia y le tuvieron como
10 horas esperando sin darle ni un vaso de agua. Le dijeron que no era algo urgente porque no se trataba de vida o muerte, que al final ella estaba viva. Y cuando pasó, la doctora le comenzó a hacer los exámenes y le dijeron como, ella me contó que cuando le pasó esto, ella era virgen. Y le dijeron como, ¿pero estás segura de que eras virgen? Porque, o sea, si ya tenías actividad sexual antes, pues no entiendo de qué te estás quejando. O sea, sí hay signos, pero no entiendo de qué te estás quejando. Si a la final como 1 más 1 menos, algo así. Y luego como su abogada empezó a pelearse con los doctores porque le dijeron como, esta gente le dijeron, mira, ¿sabes qué? O sea, sí tienes sustancias en tu cuerpo, pero ¿estás segura de que no te drogabas? Y la abogada ahí comenzó a pelearse con los doctores. A la final le dieron el parte, pero le dijeron, mira, te vamos a dar para que hagas la denuncia, pero lo que te podemos aconsejar es que lo dejes ahí, o sea, que no te metas ahí porque realmente va a ser bastante malo para ti, para tu credibilidad. Ellos son personas con muchas influencias, entonces no te conviene que lo hagas. Sin embargo, la hermana le animó a seguir con el proceso, le comenzaron a llegar amenazas a su casa, le comenzaron a llamar, y su mamá por otra parte le decía como ya, o sea, supéralo, como no hables más de esto. Y luego cuando fue el tema del juicio, ella tenía sus amigas, a sus mejores amigas que estuvieron en esa fiesta, y cuando le fueron a la corte, las amigas solo fingieron demencia y dijeron como de que no, es que no sé, no me acuerdo, no vi nada, no, como que no sabían nada. Y a la final ellos con sus influencias lograron desestimar el caso totalmente, se borraron todos los expedientes, ellos no tienen ningún juicio, su nombre está totalmente limpio. Y luego cómo fue todo el proceso de después, cómo ella intentó quitarse la vida, cómo fue donde una psicóloga primero del gobierno, y esta psicóloga la volvió a revictimizar, le preguntó si estaba totalmente segura de que en realidad había sido un abuso. Y luego otra amiga igual, como me contó de cuando fue a poner la denuncia, que no se pudo hacer. Ella empapeló, imprimió las fotos del tipo que abusó de ella, puso su nombre y fue a empapelar la universidad, su barrio, cómo hizo justicia por su propia mano. Pero toda esa información y toda esa avalancha de mensajes fueron en cuestión de 1 o 2 días, y fue algo tremendamente difícil para mí de procesar. Incluso hay mensajes que aún no he respondido, no porque no quiera, sino porque abrieron en mí algo que yo pensé que ya no existía, y fue algo súper doloroso por ese lado. Esa es una parte de lo que no me esperaba. Ahora, otra parte es que después de que yo publico esto, me comienzan a llegar muchos mensajes, muy bonitos, la verdad, algunos como muchos mensajes de gente apoyándome, diciéndome que me creen, como... Pero también específicamente recibí un mensaje de una niña que era como de mi misma edad, y ella era testigo de Jehová y aparentemente lo sigue siendo, pero en el mensaje decía algo como, sabes, tú no eres la única víctima de esta persona, yo creo que a este señor habría que entregarlo a las autoridades, y más cosas. Pero en el momento que yo leí eso, para mí fue como ¡puf! De verdad, fue como, me estás diciendo que hay más personas que tuvieron que vivir el mismo infierno que yo viví a manos de la misma persona. Y en ese momento siento que afloraron todas las emociones que sentí en su momento. O sea, fue como si se estuviesen repitiendo nuevamente: rabia, indignación, impotencia, tristeza, y también un poco de culpa. Yo le decía a Kevin, ¿sabes? Me siento un poco mal porque no me quiero imaginar lo que debe estar pasando mi hermanito si se enteró de esto. ¿Qué estará pasando por su cabecita? ¿Qué estará pasando por su corazón? Y Kevin me decía, es que si el hecho de que tú hablaste hizo que más personas se empoderaran y decidieran hablar la verdad, pues a la final cumpliste con tu propósito. Yo no me puedo hacer cargo de las consecuencias de los errores de otra persona. A la final yo estoy diciendo la verdad. Y también me dijo Kevin algo muy valioso. Me dijo como, imagínate que tú no decías nada y que tu hermanito tenía una hija y este señor le hacía lo mismo a tu sobrina. ¿Cómo te hubieras sentido de no haber hablado, de haberte quedado callada? Entonces entendí que también es como un derecho de él a saber la verdad si se llega a enterar.
Y bueno, la verdad no respondí este mensaje porque siento que están pasando demasiadas cosas y no tengo la energía para eso. No respondí. No sé tampoco si es que sea verdad esto. Sin embargo, todas esas emociones yo las sentí que afloraron así. ¡Puf! Y se sintió muy feo porque según yo ya no sentía nada de esto. Y me di cuenta y dije, tal vez sí yo estoy sintiéndolas así, como en el primer instante. Después de todo lo que he trabajado, hay más personas que se deben estar sintiendo así. Entonces necesito darles las herramientas que a mí me están sirviendo. Necesito compartir esto, necesito hablarlo una vez más. Luego también estuvo la parte de que yo subí el podcast, pero subí unas cápsulas a TikTok. Entonces, en este momento que yo decido subir, TikTok le lanza estas cápsulas al público equivocado. Y al momento que TikTok lanza este podcast al target equivocado, no tienen idea de la cantidad de hombres que me empezaron a seguir, pero hombres súper asquerosos. Entonces mandándome mensajes, primero en el video comentaron como de mentirosa, falso, no te creo, te estás inventando, ¿por qué no fuiste a la policía? No es verdad, solo quieres llamar la atención. Todos esos mensajes me llegaron y era algo que de verdad no me esperaba. Aparte de estos mensajes, también me llegan mensajes como en la madrugada me comienzan a llegar mensajes de unos viejos asquerosos diciéndome como de que ¿y te gustaba? Cuéntame más de lo que te hacía, yo estoy aquí para cuidarte, yo soy tu salvador, ya llegué a salvarte, cosas muy horribles. Entonces realmente no estaba preparada para toda esta avalancha de cosas, porque al momento que comienzo a recibir estos mensajes de TikTok, para mí fue como, me estás jodiendo, o sea, tú me estás diciendo que después de todo lo que me costó hablar frente a una cámara, de todo lo que me costó desarrollar eso y sacarlo y enfrentar mis miedos y tener todas esas pesadillas y editarlo y todo lo que me costó, tú me vienes a decir ahora que yo soy una mentirosa y que me estoy inventando y estás como volviendo a revictimizarme. Y fue algo muy choqueante, no me lo esperaba. Entonces pasó de que sin querer, o sea, involuntariamente, empecé a sentir muchas cosas aquí adentro. Entonces se me vinieron otra vez a la mente como todas las cosas que había vivido. Aparte de esto, me comienzan a llegar mensajes de personas muy cercanas a mí, de familiares muy cercanos a mí que eran como de mi edad. Y, por ejemplo, una prima mía me dijo como, es que yo mientras escuchaba tu podcast estaba pensando como, ¿y yo dónde estaba en ese momento? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué si somos súper cercanas? Como, ¿qué pasó en ese momento de mi vida? Y estaba haciendo memoria y ella me decía como, por ejemplo, me decía, yo me acuerdo que mi mamá llegó a un punto en el que tú me dijiste, oye, ¿sabes qué? Este tipo me está siguiendo por las calles, me está observando y tengo miedo. Y mi prima le dijo eso a su mamá y su mamá le dijo, sí, ¿sabes qué? Que habló con mi mamá, o sea, mi tía, y que mi mamá le dijo, ¿sabes? Lo que pasa es que ella últimamente se ha vuelto súper mentirosa y está teniendo súper malas amistades. Entonces yo le pedí a él que le siga para verle que no esté en malas amistades. Y que mi tía le dijo esto y le dijo, ¿sabes qué? De ahora en adelante yo ya no quiero que hables con ella más, porque ella se está volviendo súper mentirosa, entonces por favor ya no quiero que hables con ella. Y que cada vez que por ejemplo ella nos veíamos y hablaba un ratito conmigo, mi tía le decía, ¿qué te dijo? ¿Qué te estuvo diciendo? ¿Pero qué más te dijo? No le vayas a creer nada de lo que ella te diga, porque ella es bien mentirosa. Y luego otra persona, otro familiar me dijo como, ¿sabes? Yo supe, o sea, yo a este tipo nunca le quise porque yo supe que él te hizo algo, pero como que me enteré, pero como que cuando me enteré fue por mi mamá y mi mamá estaba hablando como de que sí, le hizo eso, pero no era tan grave, o sea, de que, o sea, yo creo que fue de la primera vez que él me tocó, que yo lo hablé y que, no, pero solo la tocó, no es que la penetró. Entonces como que no fue tan grave. Y enterarme de eso, o sea, como recibir este estilo de mensajes también fue para mí como de que me estás diciendo que era un secreto a voces. Me estás diciendo que habían más adultos que sabían lo que estaba pasando, pero decidieron no hacer nada.
Y en ese momento fue como que dije, no, o sea, voy a borrar ese podcast. Ya no quiero, no, nunca debí haber hablado, debí haber dicho nada. Quiero borrar esto, quiero borrar este episodio de mi cabeza. Quiero volver a antes de hacer el podcast, cuando me sentía tranquila con eso, cuando sentí que había trabajado eso. Y en el momento que decido hacer esto, hablo con unas amigas y mis amigas me dicen como, no vas a borrar nada, porque por eso es que este tema es tan disruptivo. Por eso es que ni siquiera tenemos el vocabulario para hablar de abuso sexual, porque lo tenemos tan tapado y porque lo queremos esconder tanto como sociedad y está tan aceptado que todos somos cómplices. Entonces, en el momento que tú decides hablar, en el momento que tú te empoderas y que tú dices, no más, esto ya no puede estar pasando, pasa esto. De que enseguida salen primero los depredadores, porque estas personas que están diciéndome mentirosa, falsa, no te creo, debiste ir a la policía, son personas que no me conocen. Entonces, primero, o son personas que han sufrido abuso y nunca lo han podido verbalizar y les da mucha rabia que otra persona sí lo esté haciendo y que otra persona sí lo pueda hacer, como en este caso yo que estaba diciendo no más, o son depredadores. Entonces al momento que me ven hablando es como, no, cállate, no hables más, porque eso les perjudica a ellos. No puedes estar empoderando a otras personas para que también hablen de esto. Entonces saben que a raíz de esto he venido sintiendo varias cosas. Primero, como justo hablaba con mi terapeuta y ella me decía, es que sabes, el tema del abuso es un tema muy fuerte. Entonces está tu abusador y están las emociones que te provocó ese abuso. Entonces ella me decía, en este momento de tu vida, tú, bueno, lo trabajaste en terapia, pero es como que lo dejaste a un ladito porque para poder sobrevivir como ser humano tienes que hacer esto. Hay veces que mientras estás sufriendo el abuso tu cerebro se bloquea y como pasó, como les digo, muchas personas nunca lo han hablado porque o como que decidieron ignorarlo y taparlo por allá. Pero ahorita, me decía ella, es como que le estás dando luz nuevamente a eso. Entonces vuelven a salir todas estas emociones que sí, ya las tenías trabajadas, pero el tema de abuso es muy fuerte. Entonces, estos días he sentido, como les decía, tuve pesadillas unos días. Un día me desperté y sentía taquicardia y sentía como esa cosa así en el pecho que se me salía el corazón y estaba tratando de maquillarme y como quería llorar, pero no podía llorar tampoco, como ahí, como con esa angustia. Y con vómito, casi todos estos días he estado con vómito. Y luego me pasó que también fui a un lugar con unas amigas y era el cumpleaños de una de ellas y me empecé a sentir muy mal. O sea, de verdad me empecé a sentir, sentía como este vómito, como otra vez esta taquicardia, empecé a sentirme mal. Y yo dije, no me quiero quedar aquí porque tampoco quiero como que ellas estén pendientes de mí cuando hay una cumpleañera. Entonces como que llamé a Kevin y le dije, oye, ¿será que puedes venir por mí? Kevin me dijo, sí, ya voy. Entonces al momento que Kevin llega por mí, yo comienzo a venir acá a la casa a ellas, les dije como, perdón, saben, no me estoy sintiendo tan bien, creo que me voy a ir, pero terminen de disfrutar, chicas, y bla, bla, bla. Cuando me subí al carro y empezamos a venir, empezaron a atacarme como pensamientos y empezaron como de que no debiste haberte ido, era el cumpleaños de tu amiga, ¿por qué te estás yendo? Debiste haberte quedado, te estás portando egoísta, no vas a tener amigas, ellas ya no van a querer ser tus amigas más, ¿por qué llamaste a Kevin para que te pase viendo? No te mereces tener a una persona como Kevin a tu lado. Y comencé a sentirme mal, hasta que empecé a sentir como una angustia. Y saben, al momento que ya me pasó, porque en ese momento entré en un lugar como muy oscuro y de desesperación y de incomodidad, pero al momento que ya empecé como a respirar, y Kevin de verdad es mi cable a tierra, él me decía ese día, me decía como, tú, ¿sabes? Hay una parte muy oscura que a veces viene a mostrarnos cositas. Entonces está bien que te pares en la puertita y que observes, porque sí vienen a mostrarnos cositas, pero no te quedes ahí. Entonces al momento que logré calmarme, respirar y todo, empecé a darme cuenta que estas emociones eran emociones que yo no había sentido hace muchísimos años. Eran las mismas emociones de no merecimiento, de no soy suficiente, no merezco que me quieran, no pertenezco a este lugar.
fue como un déjà vu, fue como sentir nuevamente todo esto. Entonces para mí fue como, ¿qué? ¿Me estás diciendo que otra vez estoy en este lugar? ¿Qué pasó con toda mi terapia? ¿Qué pasó con todo lo que hice todo este tiempo? Y empezó como una desesperación y quería hablarles de esto, porque siento que también es parte de este proceso y que también es parte de este abuso que ya viví hace muchísimos años. O sea, salí de ahí hace muchísimos años y hasta el día de hoy tiene sus repercusiones, a pesar de toda la terapia que he hecho, a pesar de todo lo que según yo había trabajado, y no según yo, lo he trabajado, pero es tan fuerte el tema de abuso que quiero hablar de esto, porque quiero también que se sepa esta parte de la historia, de lo fuerte que es, por eso es que es tan fuerte, pero también quiero hablar acerca del tema de abuso, no me quiero quedar callada. Entonces el día de hoy estaba buscando de qué voy a hablar, entonces empecé a buscar del tema para hablar, ya lo tenía armado y después dije, no, porque decía, no, es que si es que subo, la gente va a pensar de que, no, es que, ay, ya supéralo, o sea, ya hace cuánto tiempo fue, y dije, no, porque hay tantas víctimas de abuso allá afuera que deben estar pasando por procesos similares que yo lo tengo que hablar. Y me empezó a hervir la sangre porque dije como no puede ser justo que nos sigamos callando esto. Se me hace increíble. Yo personalmente tengo una amiga, una persona conocida que el otro día estábamos hablando y ella decidió como vulnerarse un poquito conmigo y me decía algo como de, sabes, yo sé que sufrí abuso, pero realmente nunca lo hablé porque esta persona era una persona allegada a la familia y yo no quería romper esos lazos, y esta persona ha seguido por mucho tiempo, por muchos años dentro de mi familia, y yo he seguido con la dinámica, o sea, incluso te puedo decir que yo le tengo cariño, pero hay muchas veces que yo sé, o sea, que mi inconsciente me saca, me arroja como resultados y como que recuerdo esa incomodidad, recuerdo eso en mi cuerpo, y me decía, o sea, me decía como, no fue tan grave. Y yo decía, qué fuerte, porque ella me decía, bueno, pero sabes que yo no me acuerdo haber sentido nada. Entonces yo le decía como, pero has como explorado un poquito más en este tema, o sea, te has adentrado un poco más en qué fue lo que pasó, cuándo fue, tratar de buscar el lugar donde estabas, cómo te sentiste y así. Y me decía, no he tratado de escarbar en esos recuerdos. Y yo decía, qué fuerte, porque su niña interior le está diciendo. Sin embargo, aún para ella es difícil creerse, es difícil validarse. Entonces, así de fuerte es la situación en la que vivimos. Yo le decía, ¿sabes? Si es que tú sientes eso, créete. Si tú sientes eso, valídate. Créele a tu niña interior que te está diciendo y escarba un poquito más, porque de verdad que para poder sanar una herida hay que abrirle, hay que sacarle toda la pus, y solo así se va a poder cicatrizar, no hay otra manera. Entonces en esta semana que estaba todo revolucionado aquí adentro, me puse a buscar información, herramientas, libros, podcast, y tengo anotadas así de que en mis notas algunas cosas que me parecieron interesantes, y aprovechando que voy a hacer este podcast quiero compartirlas con ustedes. Entonces, como les decía en un principio, no hay un vocabulario acerca de el abuso sexual. Entonces, mientras no se visibilice ciertas cosas, va a seguir estando así. Entonces el día de hoy les quiero compartir como algunas, aquí decía como algunas de las razones por qué las personas no hablan o se callan, y también algunos datos interesantes como este que me pareció escalofriante, que cada hora se denuncia un caso de violación y cada 4 minutos una mujer es violada. Por lo menos en mi país estas son las cifras que se me hace chinita la piel, y digo como, ¿por qué si hay tantos casos no se está hablando de esto? ¿Y saben por qué? Por estas razones. Porque vivimos en una cultura de violación que acepta lo que está pasando. Cuando alguien habla, suele ser cuestionada en lugar de recibir apoyo. Entonces, generalmente, cuando alguien habla, es como justo lo que me mencionó esta chica, de que, ¿estás segura de que pasó? Ay, pero si ni eras virgen, pero ¿qué ropa estabas llevando? Pero tal vez tú estabas tomando con ellos, o tienes muchos amigos hombres. Entonces invalidas totalmente a la víctima y la revictimizas. Otro dato perturbador, un mismo agresor ha abusado de 6 personas. O sea, esto es como un promedio, porque hay personas que han abusado de más y de menos, pero el promedio es 6 personas. ¿Se pueden imaginar lo que es eso? Y ahí justo se da lo que hablaba el otro día yo en mis historias de Instagram. Todas tenemos una amiga que ha sido abusada,
pero nadie tiene un amigo que haya sido abusador. Entonces las cuentas no cuadran. Otra de las cosas es que a veces la víctima tiene que seguir en contacto con su abusador. Entonces esa es otra razón por la que no hablan, porque el 90% de los abusadores es alguien que está en la familia. Entonces, justo les quiero compartir, les voy a dejar aquí en la descripción el podcast de una chica que escuché en estos días, que fue abusada como desde los 4 años. Y ella contaba cómo se disasociaba durante el abuso y luego salía y seguía conviviendo con él como si fuera su familia. Igual fue su padrastro. Entonces, generalmente, como les decía, a veces pensamos que el abusador va a ser alguien vestido de negro. Y en el 90% de los abusos infantiles no hay violencia física, sino que se hace por medio de manipulación, de juegos macabros. Otra de las razones por las que muchas personas se siguen callando es porque temen perder su normalidad, su trabajo, sus amigos. Como en el caso de esta chica que me contaba que sus mejores amigas, entre comillas, estuvieron ahí. Cuando pasó esto del abuso, se alejaron totalmente de ella. Entonces, esto pasa y es injusto, es totalmente injusto de que después de que has pasado por un tema de abuso, aparte las personas que están a tu alrededor te ignoran o no te creen o mantienen la distancia contigo para no meterse en problemas, para no ser parte de esta dinámica, porque como es tan tabú, entonces prefiero estar lejos. Muchas personas también callan porque no saben a quién acudir y no saben si valdrá la pena decirlo. Entonces, yo lo que les puedo decir el día de hoy es que, en mi experiencia, yo prefiero 1000 veces creerle a una posible mentirosa o a un posible mentiroso que a un posible abusador, que a un posible violador. Entonces, si una persona, después de todo lo que estamos hablando, de todo lo que implica exponerte, salir a hablar de esto, ¿tú crees que una persona se va a querer inventar? O sea, no niego que hayan casos, pero es algo como, de verdad, como yo les digo, para mí fue todo un reto el poder hablar. Entonces, si una persona finalmente decide abrirse contigo y decide vulnerarse y contarte un episodio tan traumático, créele. No seas de esas personas que se hacen las locas o que les revictimizan o que no les creen, porque entonces estás apoyando a esta cultura de violación. En la mayoría de los casos, la víctima cree que su abusador o que su agresor es más poderoso. Entonces, por ejemplo, en el caso de un niño, obviamente un adulto va a tener mucha más fuerza, mucha más posición de autoridad, pero hay muchos casos, como en el caso de estos mensajes que yo les decía de esta chica, por ejemplo, que sus abusadores tuvieron poder político. O sea, como esta chica, había una parte en la que decía que cuando ella llamó a una de sus mejores amigas, que era novia de uno de estos abusadores, le llamó apenas pasó todo esto, como que le dijo, oye, necesito hablar contigo, cuando ya se le pasó el tema de la parálisis. Ella le dijo como, no, yo ya me fui, y ella le dijo, no, veámonos, te voy a ver, ven a mi casa, y así. Cuando se vieron, como era una de sus mejores amigas, esta chica estaba con un abogado, y le dijo como, a ver, cuéntame qué quieres decirme, porque esto es un tema muy delicado. Y cosas así. Entonces es como les digo, para una víctima es demasiado fuerte el tema del abuso. Hay muchas personas que por estas razones intentan convencerse de que es mejor dejarlo pasar que enfrentarlo o que hablarlo. Vivimos en una cultura donde se nos enseña a las mujeres a cómo podemos evitar ser violadas en vez de enseñarles a los hombres cómo no ser un violador. Otro dato, el abusador y sus aliados minimizan la reputación de la víctima. Entonces, por eso muchas personas deciden quedarse calladas, como hablábamos en un inicio. Estas personas van trabajando desde antes para que al momento que la víctima hable ya no le crean, le tachen de mentirosa, le invaliden una vez más. Y bajo este contexto, bajo todas estas cosas, siento que no estoy justificando para nada, por ejemplo, a las mamás que cuando sus hijos les dicen no hacen nada al respecto o se paralizan, o cuando tal vez una amiga te cuenta sobre un tema de abuso, te paralizas y no sabes cómo actuar. Porque claro, está todo este contexto detrás, está el hecho de que como sociedad estamos siendo cómplices de esto, porque no hay el vocabulario, porque está el sistema tan injusto, porque te invalidan. Entonces está todo este contexto y hasta cierta parte entiendo por qué como sociedad muchas veces nos paralizamos incluso y llegamos a ser cómplices del abusador.
me pareció importantísimo compartirles estos datos porque siento que los seres humanos tenemos miedo a lo desconocido. Entonces, vamos a perderle el miedo a esto. Vamos a hablar. Mientras más hablemos, podemos tener más información, más vocabulario, más herramientas, más testimonios, más podemos ver qué le ayudó a la otra persona. Si es que eres una persona a la que tal vez decidieron confiar en ti para vulnerarse, para explicarle, para que tú seas testigo de este abuso, pues tú también creerle a la víctima, ser parte del soporte. Si es que eres una persona, una figura de autoridad, dejes de ser parte de esta cultura de violencia, dejes de normalizar, dejes de vulnerar a la víctima. Estas han sido algunas de las razones que, a pesar de toda la vulnerabilidad que estoy sintiendo el día de hoy y todo el torbellino de emociones que están aquí adentro, me motivaron a hablar, porque sé que igual este camino le puede ayudar a otra persona. Sé que esto es parte del camino, que estoy transitando por un proceso que me va a llevar a una mejor versión. Siento que este proceso también me está ayudando a conocerme mucho más, a abrir nuevas heridas que no me acordaba que existían, abrir nuevos episodios, ver esa herida, poder sacarle la pus, poder limpiarle y poder cerrarle para que se pueda cicatrizar de mejor forma. Creo que una de las cosas que más me ha ayudado definitivamente es la terapia, sin duda. Pero tengo algunas otras herramientas que también les quiero compartir el día de hoy. Una herramienta que es poderosísima, que se las quiero compartir el día de hoy, que me ha servido en la vida en general, no solo cuando he estado transitando por este momento y momentos muy difíciles, sino en mi día a día. Yo generalmente, lo quería hacer con ustedes para que ustedes vean exactamente cómo es y ponerles un ejemplo muy claro, porque siento que esta herramienta les va a servir para el resto de su vida. Entonces yo lo que hago es poner una mano en mi estómago y la otra en mi pecho y comenzar a respirar. Trato de respirar en 4 tiempos. Entonces inhalo por la nariz, sostengo el aire más o menos unos 4 segundos y suelto por la boca. Más o menos en 4 segundos. Y otra vez vuelvo a hacer esto unas 3 o 4 veces y comienzo a buscar primero dónde estoy sintiendo la incomodidad, dónde estoy sintiendo la emoción. Hay muchas veces que yo la siento en la cabeza, otras veces en la garganta, otras veces en el corazón, otras veces en el estómago. Esta vez lo sentía en el pecho. Y ya cuando tengo localizada dónde se siente, en qué parte de mi cuerpo, comienzo a buscar características. Entonces, por ejemplo, trato de ponerle un color, un olor, una textura. Por ejemplo, en estos días que estuve así y hice este ejercicio, yo veía como una pelota, pero no una pelota perfecta, sino como una pelota muy asimétrica, con una consistencia como muy pegajosa. El tema del color era como un color mohoso, como un color turbio, como un color ahí medio que grisáceo, medio verdoso, como algo como que me daba como asco, como no sé, como repulsión. Y después de que ya le pones todas esas características, comienzas a sentir cómo se siente. Entonces se siente como angustia. En mi caso se sentía muchas cosas. Se sentía como angustia, se sentía como impotencia, como tristeza, como rabia, como indignación, como no me merezco que me quieran, como no pertenezco a ningún lugar. Entonces, como todas estas emociones, irlas sintiendo mientras sigo poniendo atención a mi respiración y luego ir viendo cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, tristeza. Ok, me centro en la tristeza y trato de, sin pensar tanto, sin estar como planificando tanto en mi cerebro, sino la primera respuesta que me arroje en mi subconsciente, para mí esa es la válida. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que sentí esta sensación? Entonces, hay veces que les va a llevar a una situación reciente, pero entonces ustedes con amabilidad y amorosamente díganle a su cuerpo que se vaya un poquito más atrás y les va a ir arrojando resultados y traten de siempre llegar a cuando fueron niños, porque de ahí es donde se originan todos los traumas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, esta sensación yo la sentí, por ejemplo, la primera vez que yo hablé. Entonces, estoy como reviviendo esas mismas emociones, me di cuenta. Entonces, en este caso, por ejemplo, la tristeza de que tal vez no me crean, la tristeza de que me voy a quedar sola porque nadie me va a creer, porque todos van a pensar que soy mentirosa. Entonces, ok, por ejemplo, esta parte de que estoy sola, ya una vez que tengo localizado, yo como adulta
voy a sanar a mi niña interior y a explicarle. Entonces, por ejemplo, yo, Dayana adulta, soy la única persona que sé exactamente lo que está sintiendo esa Dayana chiquita. Entonces, por ejemplo, con el tema de la soledad, explicarle ya como adulta y decirle, mira, sabes, sé que tienes miedo en este momento, sé que te da terror a estar sola, a que no te crean, pero sabes, ya no estás sola, nunca más. Aquí tienes una adulta y yo voy a cuidar de ti y yo me voy a hacer responsable y te voy a explicar, mira, tal vez la soledad ahorita se sienta como aterradora, se sienta como oscura, pero después te cuento que hemos transitado ya estos caminos y no es tan mala como parece. De hecho, la soledad siempre va a llegar a un punto de la vida en el que necesitamos aprender a estar solos y es bien bonito y contarle, ¿sabes? La soledad a mí me ha enseñado a ser más creativa, despierta mi lado creativo, no tienes idea, y contarle todas las cosas creativas que he hecho cuando he estado sola, decirle cómo me ha ayudado mucho el autoconocimiento, a voltear hacia adentro, a ver qué está pasando, a conocerme mejor. Luego la soledad también me ha enseñado como a incluso interactuar con otras personas, a saber, a conocerme y al conocerme poner mis límites, a poder ser más amorosa con las otras personas, como a reducir mi ansiedad, mi estrés. Entonces, como contarle todos los beneficios que tiene el estar sola, para que ella entienda que ya no tiene que tener miedo de eso. Y así con cada emoción. Esto se llama automaternarse y creo que es de las herramientas más valiosas. Justo esta herramienta fue la que me ayudó a darme cuenta en estos días que yo tenía pensado que esto ya lo cerré, que ya esto nunca más lo voy a volver a sentir y que ya quedó en el pasado. Pero este proceso me está enseñando ahora que tal vez ya cerré esa parte del proceso, pero este es un proceso que voy a tener que abrirlo muchas veces. Como les decía, o sea, como darle luz muchas veces y cada vez va a venir a enseñarme algo diferente. Entonces, ahorita sé que estoy en un proceso y sé que esto me está enseñando algo distinto y sé que después de esto voy a crecer. También aprender a comunicarme, porque por mucho tiempo, como les dije, vengo de un hogar donde si tú expresabas lo que tú sentías, tus ideales, lo que tú creías, había mucha violencia, mucho enojo. Vengo de un linaje de mucha violencia. Entonces, para mí, comunicarme no era una opción. O sea, para mí es dos polos opuestos. Ahora ya no tanto porque lo estoy trabajando, pero es o me callo y no digo nada, o hablo y termino peleando con alguien. Entonces he estado tratando de trabajar mucho en mi comunicación. Entonces el hecho de vulnerarme, por ejemplo, ante Kevin, Kevin es mi mejor amigo, entonces yo sé que puedo hablar con él lo que sea y le puedo decir lo que sea, y hay veces que aún así decido callarme. Entonces en estos días de verdad forzándome a decirle, oye, ¿sabes? Me siento triste, me siento así, siento que no soy suficiente, siento esto, siento culpa, siento tal cosa. Y él siempre tiene las palabras correctas. Kevin no es de muchas palabras, la verdad, pero con las pocas que me dice, sí siento que le trae un gran alivio a mi corazón. Entonces esa es otra herramienta que me ha servido mucho, aprender a comunicarme y vulnerarme con alguien que siento que realmente me ama profundamente y que es una persona que puede sostenerme. Y luego otra de las herramientas ha sido escribir. Ya les había dicho anteriormente, pero el hecho de escribir en un papel o grabar una nota de voz o escribir en tu celular cómo te estás sintiendo, te ayuda a ver desde una perspectiva más lejana y a poner en mejor orden tus ideas, tus emociones, tus sensaciones, tus sentimientos, y como organizarte mejor y entender, ok, ¿sabes? O sea, tal vez esta no sea mi Daya adulta, sino es como mi Daya niña herida que está aquí y siempre tengo que estar con ella, pero creo que estos días me necesito un poquito más, mimarme un poquito más, y en la parte igual o sea, siento que a mí me alivia mucho comer chocolates, entonces tengo chocolates, como ir a yoga, darme estos espacios para mí, como estar como en momentos de mucha conexión conmigo. Siento que es algo que me ha ayudado también muchísimo. Y nada, por último, recordarles una vez más, quisiera hacer como
otro podcast hablándoles acerca de los papás, cómo pueden enseñarles a sus hijos a desmantelar a un manipulador, a saber cuáles son sus emociones. Si por ejemplo tú tienes un hijo y tú estás triste y tu hijo ve que estás triste y te dice estás triste y tú no hijo, o si te ve que estás enojado y te dice estás enojado y tú no hijo, todo está perfecto, todo está bien, causas una confusión en tu hijo. Entonces al momento que viene un abusador y le dice oye te voy a hacer algo bonito y le hace algo que para él se sintió feo, no entiende, pero es normal porque está viendo eso en ti. Entonces siento que es un tema demasiado extenso que me gustaría como hablar un poquito más, pero sí siento que como papás también autoeducarnos un montón para poder estar siempre pendientes y darles herramientas a tus hijos para que puedan evitar este tipo de situaciones. Y nada, creo que eso es de lo que les quería hablar el día de hoy. Gracias por escucharme. No tienen idea de la catarsis que hago al sacar todo esto de aquí. Empecé este podcast con un vómito y la verdad es que siento que saqué muchas cosas. Me siento aliviada. Gracias por estar aquí una vez más y gracias por creerme. Gracias por apoyarme. By the way, no estoy embarazada. Creo que estaba pensando que dije tantas veces en este capítulo que tenía náuseas, que creo que muchos lo van a pensar, pero no, amiga. Si es que les gustó este episodio, pueden compartirlo, píquenle ahí como en todo lo de suscribirse para que les llegue las notificaciones cuando suba un nuevo episodio. Y si no me siguen en Instagram, estoy como daya.bando y les mando muchos besos. Gracias por estar aquí, de verdad que son un alivio para mi corazón. Ya nos vemos en el siguiente episodio.